Bienvenidos a su noticiero de reporte, tu punto de encuentro con la información. De inmediato vamos a comenzar con los titulares del día de hoy. El canciller Jorge Arreaza pidió a su homólogo colombiano no interferir en asuntos internos de Venezuela. Mientras, Colombia acusa a Venezuela de permitir una incursión de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en su territorio. Fuera de nuestras fronteras, en Brasil, el candidato derechista Jair Bolsonaro advirtió sobre un posible fraude en las venideras elecciones presidenciales. Mientras en Siria, los ciudadanos de ese país votaron por primera vez desde 2011, cuando estalló la guerra en los comicios municipales. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que la isla no renuncia al comunismo pese a que se quiere reformar su economía. En deportes, el venezolano de los Bravos de Atlanta, Aníbal Sánchez, saltará este martes a la Lomita para enfrentar a los Cardenales de San Luis. También tenemos que los Navegantes del Magallanes iniciaron sus campos de entrenamientos con miras a la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Venezolano. El canciller Jorge Arreaza exhortó a su homólogo colombiano Carlos Holmes Trujillo a no interferir en los asuntos internos de Venezuela y ocuparse de la situación de Colombia. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza le recomendó a su homólogo colombiano dedicarse al control de la producción de droga, pobreza, narcotráfico, fracaso del proceso de paz, atención a 7,7 millones de desplazados, corrupción, abandono de fronteras, entre otros problemas que aquejan al vecino país. Recientemente, Arreaza pidió a Holmes, además, establecer un diálogo para evaluar diferentes temas, entre ellos la situación migratoria entre ambas naciones. Desde Ginebra, donde se celebró el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el miércoles pasado, el diplomático venezolano aseguró que la comunicación con su par neogranadino ha sido imposible hasta el momento. Destacó que Colombia junto a otros países de la región se pelean por los recursos ofrecidos por Estados Unidos y la Unión Europea para atender la supuesta crisis migratoria venezolana. Sabemos que lo utilizan para solicitar recursos. Colombia es experta pidiendo recursos, primero para el Plan Colombia para erradicar la droga y combatir a las fuerzas irregulares. Ni erradicaron la droga ni pudieron con la paz, señaló Arreaza. Seguimos con las tensiones entre Colombia y Venezuela. El gobierno colombiano confirmó este lunes que envió una nota de protesta a Caracas por presunta incursión el pasado 13 de septiembre de 20 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana al departamento fronterizo de Vichada. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, envió una nota de protesta reclamando por la reiteración de este tipo de acciones violatorias de la soberanía nacional y por la detención arbitraria de 3 ciudadanos colombianos, indicó la Cancillería en un comunicado. Según el gobierno colombiano, una vez realizada la visita de verificación por parte de un equipo técnico en cabeza del director de Soberanía Territorial del lugar de los hechos, se pudo confirmar que los mismos ocurrieron en la lista Maipures 3 asignada a Colombia desde el año 1931. Por lo anterior, precisó si hubo violación del territorio nacional. Durante la incursión que tuvo lugar en un sector que forma parte del extenso municipio de Cumaribo, al parecer fueron agredidos varios vecinos y los uniformados se llevaron a 3 de ellos. Los 3 campesinos ya están recibiendo apoyo del consulado colombiano en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas de Venezuela, según la fuente oficial. Fuera de nuestras fronteras, les contamos que el candidato derechista brasileño Jair Bolsonaro advirtió el domingo sobre un posible fraude en las elecciones presidenciales de octubre. Veamos el siguiente reporte de AFP. Usted que apoya el PT, es un ser humano también. El candidato derechista brasileño Jair Bolsonaro realizó el domingo una transmisión en vivo en las redes sociales, desde el hospital de Sao Paulo, donde se recupera de una puñalada en el abdomen. La narrativa ahora es que perderé en la segunda vuelta contra cualquiera. La gran preocupación realmente no es perder en la votación, sino perder con un fraude. Entonces esa posibilidad de fraude en la segunda vuelta, incluso en la primera, es concreta. Es concreta. Según el último boletín del domingo del hospital, Bolsonaro permanece estable, sin señales de infección y recibiendo alimentación por vía intravenosa. Una encuesta publicada el viernes por la consultora Datafolha atribuye a Bolsonaro el 26% de las intenciones de voto, mientras que en la segunda posición se encuentran empatados el candidato del PT, Fernando Haddad, y el centroizquierdista Ciro Gómez, con 13%. Los sirios votaron para elegir a las autoridades municipales en las gobernaciones bajo control del gobierno en las primeras elecciones municipales que se celebran en ese país desde el inicio de la guerra en 2011. AFP nos trae la información.
Los ciudadanos sirios votaron el domingo en las primeras elecciones municipales que se celebran desde el inicio de la guerra en 2011. Al final de la tarde, las autoridades decidieron extender el horario de votación durante 5 horas, hasta la medianoche local, argumentando la gran afluencia de ciudadanos, según la agencia oficial SANA. La última vez que participé en las elecciones fue hace 7 años. Esa vez voté por el presidente Bashar al-Assad. Ahora elijo otra vez y voy a votar por los hijos de mi pueblo. Espero que puedan ayudar a nuestro pueblo y reconstruirlo. Los medios de prensa controlados por el gobierno se abstuvieron de brindar cifras de participación. Los domingos son días laborables en Siria, lo que en teoría complica la asistencia de votantes. La mayoría de los candidatos están afiliados al partido Baas, del presidente Bashar al-Assad, lo que provoca escepticismo entre algunos de los habitantes. Los nuevos consejeros municipales tendrán más responsabilidades que sus predecesores, sobre todo en materia de reconstrucción y desarrollo urbano, una de las prioridades del presidente sirio. Los comicios tuvieron lugar en los 2/3 del país que se encuentran bajo el control del gobierno. La principal región aún libre de su control se encuentra en la provincia de Idlib, donde la población vive con el miedo a una ofensiva inminente de las tropas gubernamentales apoyadas por Rusia. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, amenazó con disolver el Congreso, dominado por la oposición fujimorista, si demora o rechaza su paquete de reformas constitucionales destinado a combatir la corrupción. Veamos. Conflicto de poderes en Perú. El presidente Martín Vizcarra amenazó el domingo con disolver el Congreso de mayoría fujimorista si frena su paquete de reformas constitucionales destinado a combatir la corrupción. Invoco la aplicación de su artículo 133. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las 4 reformas constitucionales presentadas al Congreso. La Constitución establece que el gobierno puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza si ésta le es rehusada o si es censurado, y establece que el mandatario está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros, algo que no ha ocurrido hasta ahora. El partido de Keiko Fujimori, que domina el legislativo, ha desestimado la urgencia de aprobar este año las propuestas de Vizcarra. Estas incluyen el fin de la reelección parlamentaria y restituir la bicameralidad en el Congreso, además de cambiar el procedimiento de designación y control de jueces. La reforma fue lanzada en respuesta al escándalo de audios de jueces traficando influencias y vendiendo sentencias, que conmociona al país desde el 8 de julio. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pidió a Estados Unidos un diálogo en igualdad de condiciones y aseguró que la isla no renuncia al comunismo, pese a que quiere reformar la economía. A continuación, el reporte de AFP. Diálogo en igualdad de condiciones. Ese es el pedido del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a Estados Unidos, en medio del enfriamiento de las relaciones bilaterales tras la llegada de Donald Trump al poder. Nosotros no aceptamos imposiciones y nosotros no estamos dispuestos a hacer ninguna concesión de principios y mucho menos en las relaciones. En una entrevista con la cadena Telesur, la primera que concede desde que relevó a Raúl Castro en abril, Díaz-Canel machacó contra el bloqueo que Estados Unidos aplica a la isla desde 1962, por considerarlo el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba y una fuente de penurias para su gente. Alguien puede decir, están obsesionados con el bloqueo. No, yo creo que los que han estado obsesionados con bloquearnos son los gobiernos norteamericanos. Nosotros queremos vivir en las condiciones normales de un país. Nosotros no somos una amenaza para nadie. El proyecto de reforma de la Constitución cubana, que data de 1976, reconocerá el papel del mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera en su sistema estatal. Se mantiene como objetivo la construcción del socialismo, pero se elimina a la sociedad comunista como fin. El presidente aseguró que no renuncian a sus orígenes, sino que cualquiera de los 2 términos, comunismo y socialismo, implica el otro. Sin limitaciones, responde a un problema. En economía, el Fondo Monetario Internacional aseguró que hay avances importantes con el gobierno de Argentina en la negociación de un nuevo acuerdo para estabilizar la economía de ese país, cuya moneda sufre una depreciación acelerada desde finales de abril. Se están haciendo avances importantes hacia el fortalecimiento del plan de política económica de la Argentina, respaldado por el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, indicó la institución financiera en un comunicado.
El Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Mauricio Macri acordaron en junio un programa de auxilio de $50.000 millones a 3 años, de los que ya se entregaron 15.000 millones. Pero esto no logró frenar la corrida cambiaria y el peso acumula una pérdida de más de 50% en lo que va de año. El gobierno espera que el Fondo Monetario Internacional apruebe acelerar los desembolsos para garantizar el pago de la deuda y prometió a cambio llevar su déficit, que fue de 3,9% en 2017, a 0 en 2019. El equilibrio fiscal es la primera exigencia del Fondo Monetario Internacional, que el lunes destacó el progreso de las conversaciones. En deportes, el venezolano Grande Liga de los Bravos de Atlanta, Aníbal Sánchez, saltará este martes a la lomita para enfrentar a los Cardenales de San Luis. La suerte no ha acompañado a Sánchez. En su última salida completó 6 entradas de 1 carrera y 4 ponches para encaminar la victoria de su equipo 2-1 sobre los Gigantes de San Francisco, pero no se acreditó la victoria y extendió a 7 el número de apariciones en las que no logra acreditarse la victoria. En esa salida, el derecho de 34 años de edad resolvió todas las situaciones de apremio, permitiendo tan solo una rayita en el tercer inning. Sin embargo, la ofensiva no pudo respaldarlo y el criollo, que no gana desde el pasado 3 de agosto, mantiene su récord de 6-5 con efectividad de 3.09. Y siguiendo con el béisbol, los Navegantes del Magallanes comenzaron a aceitar su maquinaria desde este lunes, cuando arrancaron sus campos de entrenamientos en el estado Carabobo, convirtiéndose así en el primer equipo que inicia sus prácticas con miras a la temporada 2018-2019 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El equipo estará dirigido desde el inicio por el manager Omar Malavé y contará varios peloteros de reserva que no jugaron durante el verano. Malavé estará acompañado por los técnicos Richard Hidalgo en el bateo, Edwin Hurtado como coach de bullpen, Carlos Colmenares como coach de primera y Gregorio Machado. Se espera que para finales de septiembre se una Luis Durante, instructor de bateo, y para principios de octubre está Clay Burr, coach de lanzadores, y Rodolfo Hernández, coach de banca. El resto del equipo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional comenzarán sus prácticas entre el 24 y 26 de septiembre. Y en fútbol, el argentino Paulo Dybala, delantero del Juventus, se sometió a terapias por una contusión en el pie izquierdo sufrida el domingo en el partido ganado 2-1 contra el Sassuolo en la Serie italiana. Fue titular el domingo tras ser suplente en los 2 anteriores partidos, realizó un trabajo de recuperación y se sometió sucesivamente a unas terapias, informó el Juventus en su página web. La joya recibió un golpe en el choque contra el Sassuolo, lo que no le impidió terminar normalmente el encuentro. Y en espectáculos les contamos que Paul McCartney alcanzó el número 1 en ventas de las listas oficiales de ventas estadounidenses con su último álbum, A Hit Station, hazaña que el británico no conseguía desde que en 1982 editara Tune of War. La revista Billboard reveló que su 16º álbum de estudio en solitario vendió concretamente 153.000 unidades en su primera semana en el mercado. De ellas, 147.000 fueron vendidas por las vías tradicionales, esto es, las que no se derivan de las escuchadas en streaming. Este es el primer disco del artista que debuta en esa posición y su 8º número 1 en Estados Unidos. Sumando los éxitos alcanzados junto a los Beatles, que siguen ostentando el récord de 19 números 1 en Estados Unidos. Y en especiales tenemos que el éxito mundial de la almendra cambia el paisaje en España. AFP trae el reporte. Una sola sacudida y en apenas 3 segundos todas las almendras caen del árbol. Las plantaciones de almendros son cada vez más habituales en Andalucía, algo que ha cambiado el paisaje del sur de España. California concentra el 80% de la producción mundial de almendra. España se encuentra en tercer lugar, por detrás de Australia, pero algunos agricultores están decididos a intentar competir con el gigante estadounidense. Tenemos que recordar que los misioneros españoles fueron los que llevaron la almendra a Estados Unidos. Ellos han desarrollado una serie de variedades que tienen otras características. Son muy productivas, pero no tienen la riqueza en grasas y en azúcares que tiene la almendra española. La producción mundial se ha duplicado en la última década, alcanzando 1.200.000 toneladas. Este crecimiento anima a los agricultores a iniciar nuevas plantaciones utilizando nuevas técnicas de cultivo. Su objetivo es ofrecer grandes cantidades de la misma variedad, evitando la almendra amarga, un problema habitual en el pasado. Ya con estos lotes podemos competir en ellos con los lotes que hacían ellos de Nonpareil, de Carmel, que nosotros hasta ahora, por las muchas variedades antiguas que había, no podíamos hacer.
Con un precio que ronda los 5 euros el kilo, es un cultivo mucho más rentable que otros más tradicionales en la zona, como los cereales o el algodón, y los agricultores creen que el mercado seguirá creciendo. Algunos, como Cristóbal, incluso han empezado a procesar la almendra con la meta de hacer en un futuro productos derivados. El agricultor es el que casi nos ha llevado a montar esta industria. Se están haciendo bastantes plantaciones de almendro y en la zona no hay industria de almendra. Hay alguna industria cerca, pero que no es capaz de asumir toda la producción que hay, con lo que lo normal es que vayan proliferando otras industrias. España espera cosechar en esta campaña más de 60.000 toneladas de almendra, un 15% más que el año pasado. Todo un récord, aunque aún lejos de las grandes producciones de Estados Unidos o Australia. De esta manera finalizamos nuestra emisión de su noticiero El-Reporte, no sin antes invitarlos a que nos visiten a través de nuestra página web www.elreporte.com.be y también a seguirnos mediante nuestras redes sociales @e.reporte.